Bueno, bienvenidos a otro episodio de Brocast. En el episodio de hoy tenemos un episodio muy especial. Primero y principal, no contamos con Mechi, lo cual se van a dar cuenta a la brevedad. Y segundo, vamos a hablar no sobre un estado, o no sobre un estado como en general lo pensamos, vamos a hablar sobre una micronación. Y para ello hemos traído a un experto en micronaciones, como le dije anteriormente. Él es Jorge Montanari, doctor en nanotecnología de CONICET y docente de la Universidad de Burlingame. Muchas gracias, Jorge, por venir y por ser parte de Eurocast. No, muchas gracias a ustedes, un gusto y un honor estar acá y sobre un tema que me encanta, por supuesto. Bueno, la primera pregunta se desprende de la presentación, Jorge. ¿Cómo hace un doctor en nanotecnología para terminar escribiendo sobre micronaciones? Bien, me gustó la pregunta porque vamos por un camino así. Mira, yo creo que la curiosidad es uno de los motores de, por ejemplo, del trabajo de la gente que hace ciencia. Y si se cruza alguna micronación en tu vida y tenés curiosidad, ya no podés salir. Es como una cosa adictiva. Y bueno, quizás yo era muy fanático del tema de distintos territorios. Como mucha gente que le gustan estas cosas, soy hijo de haber tenido el Almanaque Mundial de chico, que era esa publicación que se compraba los kioscos de diarios, así que decía, bueno, la lista de todos los países que habían, con su bandera y datos más relevantes. Y bueno, también empezar a entender las dinámicas, ¿no? Esas de países que de repente dejaban de existir, países que se dividían. Yo viví en mi adolescencia, yo soy nacido en los final de los 70s, viví nada, el desmembramiento de Yugoslavia, de la Unión Soviética, así, en mi infancia y adolescencia. Así que ahí, bueno, de repente todo eso se iba actualizando, ¿no? Lo que era la Unión Soviética, de repente aparecían los estados bálticos y de repente países que cambiaban de nombre. Yo recuerdo de chico estaban los batustanes en el sur de África, salían en el almanaque mundial, y yo recuerdo que un poco más grande yo decía, sí, hay un país que se llama Venda y hay un país que es Bophuthatswana. Y todos me decían, no hay ningún país que se llama Bophuthatswana, estás loco. Esto era pre-internet, era inchequeable, podías decir lo que fuera, y no se podía verificar eso. Y yo, por suerte, cuando después encuentro en internet que sí, que existía Bophuthatswana, que era una cantidad de entidades pequeñas ahí por el sur de África, de esto que llamaban bantustanes, ¿no? Que eran como unos ordenamientos territoriales que apuntaban a ser país, pero no llegaban, de hecho no llegaron a serlo, ¿no? Y se disolvieron dentro de las naciones donde estaban. Y después, quizás lo otro que siempre me gustó fue el tema de la fascinación por saber que existía Mónaco, que uno lo veía de chico en las carreras de Fórmula 1, ¿no? Ese gran premio de Mónaco, y que ahí tu papá, tu mamá, algún abuelo, tío, te explicaba que el país era lo que estabas viendo, que termina la pista y termina el país. O sea, ahí ves de fondo Francia, Italia y nada más, ¿no? Saber, bueno, el Vaticano, San Marino, Andorra, uno conoce esos países chiquitos primero, y después cuando te enterás de que hay cosas tan chicas como, por ejemplo, el balcón de una casa donde hay alguien que está intentando clamar soberanía, bueno, todo esto se vuelve mucho más interesante y adictivo todavía, aunque estés trabajando en cosas por las que otras curiosidades que te llaman de la vida te hayan llevado a terrenos muy distintos. Buenísimo. Entonces se podría decir que la primera y principal característica de un científico es la curiosidad. Sí, A si los no va fines, muerto. a los fines del podcast, y recordando que representamos a una universidad, necesitamos cierto marco teórico para poder comenzar el tema en sí. Y quería saber cómo definís vos a una micronación, porque no es un concepto que sea tan fácil de encontrar, no es que Naciones Unidas o alguna convención diga, ok, micronación es tanto. Entonces, ¿cómo definís vos micronación? Justamente has dado en un tema que es muy difícil de definir una micronación, ¿no? Pero generalmente hablamos, cuando nos referimos a micronaciones, a territorios que por lo general son chicos, no siempre,
pero por lo general estamos hablando de territorios chicos, que pueden estar o en una zona en disputa o en alguna zona que claramente está insertada dentro de otro país que tiene autoridad territorial. A veces es un lugar creado específicamente, como el caso de la Isla de las Rosas, que se erigió donde no había nada directamente. Y el concepto es tan maleable y tan difícil, tan inasequible, que ahora hasta tenemos micronaciones virtuales que existen en el ciberespacio, ¿no? Que no tienen una entidad física, pero bueno, se propone que ahí está, se puede institucionalizar y convenir, es decir, bueno, yo reclamo mi propiedad sobre esto, pero lo principal que yo creo que define a la mayoría de las micronaciones, porque podríamos encontrar algún marco común, es eso, un territorio generalmente chico, donde alguna persona hace un reclamo de tener de tener soberanía, ¿sí? Y despegarse del país al que eso debería pertenecer. Y para ello emprende una cruzada bastante romántica, que a veces puede parecer un chiste, a veces tiene ribetes estrambóticos, y a veces no, a veces es una cruzada muy, pero muy seria. Otra característica, para dar el marco teórico, es que no son reconocidas estas micronaciones como tal por la ONU. Pero en realidad, ¿qué tratan de hacer todas? De buscar los elementos necesarios para dar con la definición aceptada de nación y poder ser reconocidas como tales. Y lo loco es que muchas veces juntan esos elementos y así todos siguen siendo excluidas. Lo cual nos lleva a una reflexión mucho más profunda y tremenda, que es, ¿qué es ser reconocido por la ONU? Y o sea, ¿por qué ha reconocido la ONU a ciertas naciones que han surgido de una manera quizá tan espuria como estas, ¿no? Si uno ve Mónaco, en el mismo escudo de armas de Mónaco hay dos monjes, ¿no? Que tienen una espada adentro de la sotana. Porque fue así la cosa, tomaron ese castillo, los antepasados de los Grimaldi, disfrazados de monjes, dijeron que venían a buscar asilo en una posada, sacaron las espadas y tomaron el lugar. Hoy en día eso sería imposible que la ONU reconociera así a algo mucho peor que un ocupa, porque ocupas y por la fuerza, ¿no? Digamos, con armas. Sería una invasión, algo totalmente... Bueno, justamente estamos viendo ahora la comunidad internacional impidiendo que una tenista haga su trabajo, que es jugar al tenis, porque es de nacionalidad rusa, cuando Rusia está implicado en un conflicto bélico, ¿no? Sin embargo, de Mónaco todos piensan y se quieren parecer a los Grimaldi, ¿no? O sea, dice, Estefanía de Mónaco, Carolina, etcétera, está todo bien. Bueno, entonces, ¿por qué no está todo bien con Roy Bates y su isla Sealand? ¿Por qué no estuvo todo bien con Giorgio Rosa? ¿Por qué no está todo bien con Hood River en Australia? O con tantos otros casos de esta gente que reclama su soberanía. Perfecto, ahí ya estuviste adelantando un poco los protagonistas de estas micronaciones. Por una cuestión de tiempos, Eurocast no puede cubrir todas. Por suerte, hubo gente que escribió libros al respecto. Jorge, ¿cómo hace la gente para, primero que nada, encontrar tu libro y después comprarlo, bajarlo, como quieras? Bien, mira, te cuento. Nosotros este libro lo escribí junto con amigos del colectivo Bola Sin Manija, que son Francisco Godínez Galay, Jaime Montoro y Patricio Gronda. Y nos fue muy bien, lo editamos de manera independiente por nuestra propia editorial, pero agotamos las tiradas que había. Y justo vino la pandemia con la imposibilidad en los primeros momentos de ir a la imprenta, repartir, ir a las librerías y todo eso, cuando ya se había agotado. Y empezamos a ver que aparecía el libro a precios estrambóticos en Amazon, en distintas plataformas nacionales y extranjeras, perdón por decir una marca. Y ahí nos planteamos si estaba bien que alguien tuviera que pagar esas sumas que era 20 veces el valor al que lo queríamos vender nosotros el libro y que encima no nos volvía un peso, ¿no? Porque eso era gente que lo vendía por ahí. Así que ahí decidimos, como justo era un momento tan particular en el cual había que pasar más tiempo en casa y eso, de subirlo a la web. Así que si ustedes entran a BSM Libros, BSM, abreviatura de Bola Sin Manija, ¿no? El acrónimo,
bsmlibros.com.ar, está qué país en una de las primeras entradas para bajarse completamente el PDF, ¿sí? Con todo. Que es un libro interactivo, además, porque le pusimos códigos QR, que te juro que en el momento que lo sacamos nadie pensaba en meter un código QR en un libro. ¿Sabes por qué lo metimos? Porque eran tan raras algunas cosas de las que hablábamos, que decíamos, la gente se va a pensar que todo esto es broma, ¿sí? O que están delirando, o que van metiendo chistes y que lo que escriben lo agrandan. Entonces decidimos meter links a videos que están en YouTube, a constituciones de estas micronaciones, a distintos objetos de memorabilia que se pueden encontrar en la red, para que puedas tener un plus e ir chequeando que todo eso que parece tan loco en realidad es real. Es un claro ejemplo de cuando la realidad supera la ficción. Totalmente. Vamos a contar un poquito sobre las tres seleccionadas. Este podcast se ocupa principalmente sobre Europa, entonces las tres Claro. seleccionadas sucedieron en Europa. La primera, y no sé si estás de acuerdo vos con la denominación, es tal vez la micronación más famosa, y estamos hablando de Sealand. Uh-huh. La pregunta que te quiero hacer con Sealand es, me gustaría que me cuentes cuáles fueron las luchas que llevó a cabo Paddy Bates para poder lograr que Sealand sea reconocido como un Estado. Bueno, tuvo que hacer de todo este hombre. No sé si en el podcast van a dar ustedes un contexto, ¿no?, de lo que estamos hablando, o si tendría que decir un Sí, sí, poco. sí. Vamos a dar un contexto, pero si lo querés dar, Jorge, tranquila. Claro. No, bueno, este hombre que llega ahí a la plataforma esta, Rough Towers, que son nada más que unos 500 y pico de metros cuadrados, que era una plataforma militar, ¿no?, que surgía ahí en aguas que estaban por fuera de las aguas territoriales inglesas. Este hombre primero la toma con la intención de fundar una radio pirata, y después se da cuenta que podía vivir ahí. ¿Y qué pasa? Él empieza a batallar para ser reconocido, ¿no?, como una nación independiente. Y el problema es que cuando a él lo enjuician primero, ¿sí? Cuando lo enjuician, esto fue en 1967, fue que el tipo declara la creación, ¿no?, del Principado. Y después, un año después, los ingleses van hasta ahí, hay un intercambio medio fulero de tiros y esto, y lo enjuician. Y la Corte Británica se declara incompetente para resolver sobre la cuestión, porque dice que la plataforma está situada por afuera del límite de sus aguas territoriales, lo cual fue excelente esto para Paddy Roy Bates, porque dijo, bueno, acá tengo un antecedente, ¿sí? Esto es fantástico desde el punto de vista de derecho internacional, etcétera, con el cual la misma justicia británica está diciendo que no puede decir sobre lo que pasa acá porque no estamos en Gran Bretaña, ¿sí? Eso fue una de las cosas más locas que pasó. Entonces después él presenta su constitución, ¿sí? Ya en 1975 empieza a expedir pasaportes, visas, reforma la constitución, nombra ministerios, etc. Pero en algún momento pasa otra cosa tremenda, media rara. Aprovechando un viaje de la familia real, digamos, ¿no?, que es Paddy Roy Bates, su hijo Michael, a Holanda, al continente, ¿no?, ya digamos, ni siquiera a Inglaterra, sino a Europa continental propiamente dicho, hay una invasión a Sealand, ¿sí? Y esta invasión la lleva a cabo un alemán. Y este alemán es capturado ahí, ¿sí? Es capturado, ¿de qué manera? Vuelve Roy Bates en un helicóptero. Es todo novelesco, ¿no? Parece bastante increíble. ¿Y qué hace? Toma prisionero a este alemán que había querido invadir la isla. Lo genial es que entonces Alemania manda un delegado a negociar la liberación, y no lo manda a Inglaterra, lo manda a Sealand, con lo cual ahí Paddy Roy Bates dice, bueno, acá tenemos otro antecedente certero y clarísimo de que tenemos entidades, porque hay un diplomático que viene acá a mi principado a negociar la liberación de este hombre que se llamaba Putz, ¿no? Entonces ese es el segundo
reconocimiento que él encuentra para agarrarse en algún lado del derecho internacional. ¿Qué hace Inglaterra? En el 87 cambia la jurisdicción sobre aguas territoriales y hace que lleguen más lejos, y entonces ahí Sealand sí queda dentro de los dominios del Reino Unido. ¿Qué hace entonces Bates? También extiende las aguas territoriales propias y dice que como son 12 millas desde la plataforma, al revés, Gran Bretaña lo está invadiendo a él, pero que él no está haciendo nada incorrecto, ¿no? Siempre hay ese juego loco, pero que si vos te pones a pensar, si es ridículo lo que hace Roy Bates, también es ridículo lo que hace el Reino Unido, ¿no? Porque están hablando de ser propietarios de algo que queda fuera, en el agua, en agua de nadie, por así decirlo. Tengo una consulta que no sé si sabrás. Hoy en Sealand, yo si puedo llegar a entrar con un helicóptero, que es la única manera de ingresar, y me corren todas las cosas para que el helicóptero pueda estacionar. ¿Voy a encontrar un Bates? ¿Voy a encontrar gente viviendo? Sí, encontrás, ya Roy Bates murió a los 91 años de edad, él murió en 2012, ya estaba bastante enfermo, ¿sí? Luego murió su mujer, Joan. Pero ¿quién está? Está Michael Bates, que es el hijo, ya tiene hijo y tiene nieto, que se llama Príncipe Freddy, que ya viene a ser la cuarta generación, ¿no? Digamos, de la realeza finlandesa. Así que sí, tienen una hija que estudia en el continente, la hija de Michael, pero bueno, también asiduamente van ahí a Sealand. Y bueno, hace en algunos años pensaron en vender la plataforma, llegaron a publicarla en una inmobiliaria española, que tenemos contacto con el dueño de esa inmobiliaria, terminó haciendo un libro también sobre micronaciones, una persona fascinante, un hombre que colecciona nombres. Hizo un libro que es una enciclopedia así, únicamente onomástica, de nombres de personas que tienen que ver con micronaciones. Por supuesto que estoy yo en ese libro, en el índice, por haber escrito el otro libro, ¿no? Una cosa, uno se encuentra con personajes fascinantes en todo esto. Y así que sí, tenemos gente allí en Sealand. En un momento, ¿sabés qué también se había pensado? ¿Recordás la plataforma de Pirate Bay, que es la Bahía Pirata, este servidor de torrents, ¿no? De intercambio de archivos que bueno, tiene fallos judiciales en su contra, recuerdan esto que son de Holanda. Bueno, en un momento ellos pensaron en mudar los servidores a Sealand para tratar de preservarse, de no estar cometiendo el supuesto delito, que eso no está muy claro, ¿no? Si es delito o no, ya que ellos solamente brindaban los enlaces para que los usuarios compartieran los archivos, pero al final no prosperó de ponerlo en Sealand. Bueno, yo te preguntaba cuál había sido el destino o en qué anda hoy Sealand, porque el siguiente caso que vamos a nombrar, desafortunadamente, tiene algunas similitudes, pero un desenlace completamente distinto. Y estoy hablando de la Isla de la Rosa, o como su nombre formal lo dice, la República Esperantista de la Isla de la Rosa. Así es. Con, contame no la diferencia, sino lo que vos quieras destacar de la Isla de la Rosa. La Isla de las Rosas, a ver, yo creo que son dos proyectos que se parecen, pero son esencialmente distintos. Los dos se trata de una plataforma en el mar, ¿sí? Una es un pirata pirateando, ¿no? Es Bates ahí diciendo, bueno, yo me agarro esto, que ahí quedó, lo defiendo medio a los tiros, y es toda una cosa un poco turbia en su génesis ya. Y el otro es un proyecto romántico fabuloso, de un arquitecto que era un soñador. Está la película en la plataforma famosa de la letra N, que han hecho una versión muy libre ahora, ¿no? Digamos, no intenta ser para nada en modo alguno intenta ser una biografía, ¿no? Sino que trataron de libremente armar una película ¿cómo decir? De ficción, ¿sí? Pero está basada en esos hechos. Lo que hace este ingeniero, Giorgio Rosa,
es en las afueras de Rímini, irse hasta donde ya en el mar Adriático no había dominio territorial de aguas exteriores italianas, y formar una plataforma, ¿sí? Clavando pilotes ahí de concreto que llegaran hasta el lecho, hasta poder elegir una plataforma y empezar a armar un país. Esa plataforma con 2 pisos donde decía, bueno, vamos a hacer acá una nación independiente. Tengo este sueño, quiero armar eso. La esposa lo siguió, lo siguieron un par de personas más, el albañil que lo ayudó mucho a construir eso, se mudó allí, se mudó otra persona más, se mudó un matrimonio que dejó a la hija de 4 años en tierra en Italia, pero ellos dijeron que, claro, con la nena iba a ser un lío mudarse. Entonces, ¿qué hace uno si tiene una nena de 4 años y es un lío mudarse a una plataforma? Y dice, bueno, abandono la nena y me mudo, ¿no? Hay cosas inexplicables ahí. La cosa es que de repente empezó a haber una población estable de 4 o 5 personas en la isla de las Rosas y empezó a funcionar muy bien el tema de las visitas, porque esto quedaba a una distancia perfectamente recorrible en barco desde las costas de Rímini, que explotaba como Mar del Plata, la Bristol, Playa Grande en enero, lugar muy lleno, muy turístico, y hubo un verano que la sensación era ir a ver la isla de las Rosas. Y esto provocó algo tremendo que fue toda una serie de suspicacias intentando entender qué era de verdad eso. La verdad es que no había nada más raro que eso. El sueño de un arquitecto es decir, puedo ser un país donde había agua y para que todo esté bien, para que todo sea lindo. ¿Qué pasó? Situate que estamos en plena Guerra Fría en el momento de la Guerra de las Rosas, ¿sí? Entonces, esto quedaba a mitad de camino entre Italia y la Yugoslavia del mariscal Tito. Entonces empiezan a decir, pero este estará en realidad poniendo una base ahí para los espías del este, esto a través de esto van a querer instalar el comunismo en Italia, acá hay algo raro, estos de repente van a declarar una guerra, qué sé yo, y terminan dinamitando la isla de las Rosas, pese a que Giorgio Rosa intentó por todos los medios de llegar a la ONU, de conseguir el reconocimiento de otras naciones, consiguió apoyo de muchísima gente, planteó el caso judicialmente, pero en un momento hubo un revés y el gobierno italiano decidió hacer volar por los aires esta plataforma. Así que de esa isla no quedó nada, ¿no? Pero bueno, mientras funcionó, tuvo gente viviendo, emitió pasaportes, tuvo ministros, tuvo constitución, tuvo como idioma el esperanto, aunque Giorgio Rosa no hablaba esperanto, pero sí tenía un amigo que era cura, que hablaba esperanto y le hizo la sugerencia. Dice, mira, ya que vas a hacer un área que es internacional, destinada a que venga gente de todo el mundo que la quiera habitar, así, tendría que tener al esperanto como lengua oficial, ¿sí? También tuvo a un embajador muy particular, que era un hombre que hacía esquí acuático alemán, que una vez pasó por ahí cerca, mientras él estaba construyendo, le gustó el proyecto y Giorgio Rosa lo convenció, dijo, vos tenés que ser mi embajador. Y entonces el tipo era como un embajador en toda Europa mostrando esto. Te puedo hablar de una que no, te puedo hablar de otra micronación más, totalmente europea. Por favor. Porque tiene algo de relación, te quiero hablar de esto de ser reconocido en el exilio y esto. ¿Qué pasa? Cuando a Giorgio Rosa primero ya no le dejan habitar más la plataforma, él sigue siendo primero su gobernante en el exilio, le dice él, a estar en Rimini, que es donde había vivido toda la vida, ¿no? Dice, bueno, yo estoy en el exilio. E incluso después de dinamitada la plataforma, él sigue diciendo que la gobernaba desde un afuera absoluto, ¿no? Pero casos así pasan muchas veces. Por ejemplo, te quería hablar de Segorga, no sé si la tenés a Segorga, que acá es otro caso fascinante de cosas que pasan en Italia. Viste que Italia se forma luego por Garibaldi, cuando decide promover esta unificación y los distintos reinos, ¿no? El reino de la Due Sicilia, Génova, etcétera, todos van adhiriendo y arman ese país que es Italia. Seborga era un pequeño principado que está cerca de San Remo y nadie le preguntó a Seborga si quería unirse a Italia o no. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta, mucho después, en los años 50, en 1950 y pico, dijeron, che,
no hay ningún lado en la Constitución de Italia donde adhieren todos los principados y reinos que hay ahí que nosotros hayamos dicho que estamos en Italia. No estamos en Italia, señores, no estamos. Y entonces así es que Seborga son 200 personas que viven ahí, pero bueno, tiene su príncipe. Y el problema es que al príncipe este lo eligieron ahí, en ese momento, pero hay gente que es descendiente de los príncipes originales de Seborga en la Edad Media. Entonces Seborga actualmente tiene un doble comando. Tiene una principesa en este momento que vive ahí, que fue elegida por la gente del lugar, pero también hay un tipo que aparte es descendiente directo del edecán de Napoleón. El tipo vive en Francia, es un descendiente de la nobleza francesa, y él reclama ser el verdadero príncipe de Seborga, y también hace un montón de gestiones todo el tiempo para que lo reconozcan como tal. Es un hombre que suele venir a la Argentina, es amigo de Mauricio Macri, entre otras personas, y estuvo en San Antonio de Areco en 2017 andando a caballo con Mauricio. Mirá, el otro día estaba viendo que Jackass también estuvo en San Antonio de Areco y lo primero que se me vino a la mente fue eso. Después, como conclusión a lo que estábamos hablando, desafortunadamente la persona que tiene el rifle logra que todavía su micronación siga en pie y la persona que tenía el romanticismo Sí, logró que le dinamitaran la isla. Digo por todo el contexto internacional que estamos viviendo y demás. es una gran reflexión, la tuya. Sí, sí. Es verdad, parece que por las buenas, y también, mirá, Mónaco, que dijimos que empezó con unos sables escondidos en la sotana, ahí está, ¿no? El último caso que queremos hablar, creo que es un híbrido y a lo mejor es un caso exitoso de micronación o no es una micronación en sí, es medio raro de clasificar y me gustaría saber, aunque sea un pantallazo de lo que pensás sobre la ciudad libre de Cristiania. Ah, Yo bueno, sí. es la única que pude visitar y estudié como George en Bolonia, pero me gustó Cristiania y la quería meter en el podcast porque es chiquitita y no quiero que se haga muy largo tampoco. Bien, no, lo hacemos bien breve. Cristania es un área en Copenhague que de repente no había nada y era un terreno militar que estaba en desuso por los daneses y bueno, un grupo hippie en realidad que tenía que ver o similar a los hippies que venían lo que se llamaba el movimiento Provo, que es un movimiento originado en Holanda años antes, declara esa zona como un lugar libre y pone una serie de reglas, muy pocas reglas, o sea, bastante anárquico todo. Las reglas son tan sencillas como no usar armas, ni drogas duras, ni vender cosas robadas, pero sí hay libre circulación de la marihuana, no se pagan impuestos, ahora está visto como una de las mecas, ¿no?, de los ideales libertarios, ahora que está tan en boga el asunto de los movimientos libertarios, ¿no? Y bueno, la cosa es que tiene un cierto reconocimiento, porque en 1989 se transfiere la administración de Cristiania de Copenhague al gobierno de Dinamarca. O sea, Dinamarca no dice es un país aparte, pero sí dice esto está fuera de la ciudad, es una entidad separada. Así que ahí están. Ha habido algunos incidentes en los últimos años, es una zona donde viven unas 300 personas, más o menos. Y recibe muchos visitantes, porque bueno, está ahí, como vos pudiste ir, mucha gente que va a Copenhague, algunas se entera ahí mismo, dicen, no, mirá, acá, ahí es Cristiania. El problema es que el lugar tiene 2 accesos nada más, no se puede entrar en auto, entran nada más los coches que vienen a traer, a abastecer comida y algunos servicios más. Y en ciertos momentos ha sido tan popular que generó el problema de que hubo que construir estacionamientos cerca de las entradas a Cristiania y hubo bastantes problemas belicosos entre sus habitantes y cuando entran las autoridades danesas. Por ejemplo, a demoler un edificio que estaba medio en ruinas y era peligroso, entonces dijeron, uy, hoy tiran ese, mañana nos tiran esta casa que tomamos nosotros donde estamos viviendo, así que hay que resistir. Y entonces resisten
más bien a un estilo muy, muy Piquete Partido Obrero, ¿no? No sé si los libertarios de acá que se identifican con Cristiania se sentirían tan representados, ¿no? Porque es una cosa más, te imaginas el gordo Mortero en Cristiania defendiendo ahí, más que un chico que sigue a Milei. Pero es un caso muy, muy interesante. Me encantó, primero que nada, contar con vos. Segundo, es tal cual como vos decís, en Cristiania uno entra y es muy gracioso cómo te miran todos, tratando de saber si sos policía o no, porque no Claro, podés sacar la cámara, no podés filmar nada. Y, y es como un ambiente entre hip hostil, entonces es un híbrido que es muy interesante para la gente que pueda ir. Copenhague es bellísima y Cristiania también. Ahora para ir finalizando, te hago la última pregunta y también es la lógica, y podés hablar de la que vos quieras, ¿eh? ¿Cuál es tu micronación favorita, Jorge? Si vos tendrías que, yo te pago un pasaje, Eurocast uy, financia qué para bien. que Jorge vaya a un lugar. Obviamente después acordamos los términos y condiciones. Sí, sí, Pero, sí. ¿a dónde irías? Ah, mirá, hay una muy, pero muy. Tengo que elegir una en Europa, por lo que estamos hablando. No, 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 esto es ya por Bueno, afuera del podcast, una curiosidad nuestra. mirá, es muy difícil elegir una micronación porque ha habido hasta micronaciones como Bumbunga, que es una plantación de frutillas en forma del mapa de Gran Bretaña. Con eso te digo todo, en Australia. Así que hay cosas locas para elegir en todo el mundo. Pero yo creo que quisiera visitar Balconia. Balconia es el balcón de un turco que se casó con una rumana. Luego se distanció de ella, pero la había nombrado la reina y él es el rey. Y este turco vive en España y el tipo lleva hasta las últimas consecuencias declarar al balcón de su casa, que está en un edificio de departamentos, como los edificios normales y comunes que conocemos, pero eso tiene la independencia y que es un territorio, hay habitantes, o sea, tiene todos los elementos que se necesitan para constituir un Estado, que sea territorio, población y reconocimiento de otras entidades. Bueno, ¿cuál es el truquito? Entre micronaciones se reconocen. Entonces, algún reconocimiento hay. Jorge, muchas gracias.